5 famosos millonarios que fueron abandonados por sus padres al nacer. Número 5. Steve Jobs. Sin duda, este es uno de los hombres más influyentes de este siglo, pues gracias a su carácter y dedicación, cambió nuestra manera de consumir e interactuar con la tecnología. Sin embargo, la historia detrás de este magnate de la telefonía celular y la computación es algo más que dolorosa. Al nacer, sus padres Joan Carol Schiebel y Abdul Fattah Handali dieron a Steve Jobs en adopción, pues no contaban con el dinero ni el tiempo para mantenerlo, ya que ambos se dedicaban de lleno al estudio y por cuestiones familiares no se habían casado formalmente como sus costumbres religiosas lo exigían. A pesar de que la madre biológica de Jobs buscó una familia de clase acomodada para que adoptara a su hijo, los únicos interesados fueron una familia de clase media baja, originaria de San Francisco, Paul y Clara Jobs. Pero fue precisamente la influencia de Paul Jobs la que despertó en Steve Jobs toda esa creatividad y hambre por inventar, pues su padre adoptivo tenía como pasatiempo arreglar vehículos de motor, algo en lo que Steve se involucró desde muy joven. Después de que Steve Jobs construyera su imperio en tecnología y después de convertirse en el mayor accionista individual de The Walt Disney Company, el padre biológico de Jobs, Abdul Fattah Handali, quien se dedicaba a administrar un casino en Las Vegas, trató de contactarse con su hijo. Sin embargo, Steve nunca le contestó sus correos. Handali asegura que él no se enteró que Jobs era su hijo hasta el año 2005, causándole una gran sorpresa. En ese momento empezó a leer todo respecto a su hijo, quien hasta ese momento era solamente un extraño. Cuando se enteró del estado de salud de Jobs, comenzó a mandarle correos con la intención de conocerlo. Sin embargo, Steve nunca contestó. El último correo fue enviado 6 días antes de la muerte de Steve Jobs, el 5 de octubre del 2011. Número 4. Coco Chanel. Quizá no la conoces, pero sí conoces su legado, pues ella fue la fundadora de una de las casas de moda y marcas más exitosas y codiciadas de todos los tiempos, Chanel. La figura de Coco Chanel es increíble, pues es un ejemplo de fuerza y superación personal para todas las mujeres del planeta. Nació en el seno de una familia muy pobre. Cuando solo tenía 12 años, perdió a su madre, quien falleció a causa de complicaciones de salud a la edad de 33 años. Su padre se dedicaba a vender en la calle y como no podía hacerse cargo de ella y de sus 4 hermanos, decidió darlos en adopción. Albert Chanel no volvió a ver nunca a sus hijos. Coco fue entregada a un orfanato de monjas donde pasó los siguientes 6 años de su vida. Y fue en ese lugar donde se enseñó a coser y a trabajar con la tela. Al cumplir 18 años, Coco Chanel, quien en ese momento se llamaba Gabrielle Chanel, fue trasladada a un internado religioso en Notre Dame, donde estuvo hasta cumplir los 21 años de edad. Durante ese tiempo trabajó como costurera, aprendiendo de mujeres que tenían más de 20 años practicando ese oficio. Antes de la alta costura, el sueño de Chanel era dedicarse al canto, por lo que empezó a cantar en un café llamado Café La Rotonde, lugar donde conoció al primer amor de su vida, un joven adinerado, quien le enseñó a Chanel un mundo de lujos que ella no conocía. Fue en un primer viaje a París cuando Coco conoció a las personas que le ayudarían a iniciar la construcción de su imperio en el mundo de la moda, que hasta el día de hoy perdura como una de las marcas más lujosas y reconocidas en el mundo entero. Número 3. Joaquín El Chapo Guzmán. No todas las historias son un ejemplo a seguir. Algunas funcionan como advertencias, enseñándonos qué es lo que no debemos hacer. Así fue la vida del narcotraficante más poderoso de los últimos 10 años, El Chapo Guzmán. Nació en un rancho muy humilde, en el pueblo de Badiraguato, en Sinaloa, México. De niño se dedicó al campo, pues sus opciones eran muy limitadas. Dejó su casa a la edad de 16 años para mantenerse con sus propios medios. Solo llegó al tercer año de la primaria, aunque otros investigadores sugieren que en realidad no estudió ni un solo año. Lo que es verdad es que desde muy pequeño, Joaquín Guzmán demostró tener un gran talento para los negocios y la administración, habilidades que perfeccionara con el paso de los años. A pesar de no haber sido abandonado, el maltrato que recibía por parte de su padre lo obligó a abandonar su hogar y a trabajar desde adolescente para alcanzar sus sueños. Fue su ambición y su gusto por el dinero lo que lo llevó a convertirse en el capo más poderoso de los últimos 20 años. Y es uno de los hombres más ricos del planeta, tal y como lo afirmó la revista Forbes en su edición del 11 de marzo del año 2009.
Su riqueza fue superior a los $1.000 millones. Número 2. Marilyn Monroe. Considerada una de las mujeres más bellas y más influyentes de su época, Marilyn pasó de ser una pueblerina sin educación a codearse con los más altos círculos de políticos, artistas e influyentes millonarios. Al nacer, Marilyn fue desconocida por su padre, por lo que quedó solo al cuidado de su madre, Gladys Pearl Baker, una mujer muy perturbada, con fuertes problemas económicos y emocionales, razón por la cual abandonó, dejándola al cuidado de un matrimonio amigo hasta la edad de 7 años, cuando regresó para llevarla a vivir con ella. Lamentablemente, un año más tarde, Gladys fue internada en un hospital psiquiátrico diagnosticada con esquizofrenia paranoide, enfermedad mental que atormentará a Marilyn durante toda su vida, pues pensaba que en cualquier momento la podría desarrollar, y que esa era la razón de sus profundas y constantes depresiones. Después de ese momento, Marilyn pasó toda su infancia de orfanato en orfanato y en varios hogares adoptivos, donde la pasó verdaderamente mal, sufriendo todo tipo de abusos, incluyendo sexuales, por parte del jefe de una de esas familias. Su vida cambió en 1946, cuando un famoso fotógrafo de modas reconoció la belleza de Marilyn y la convenció de hacerse modelo. A partir de ahí, el mundo quedó fascinado con su belleza, su carisma y su magnética personalidad que la llevaron a relacionarse con los hombres más poderosos de la época y convertirse en la actriz y modelo más deseada por toda una generación. Su belleza aún sigue recordada, a pesar de ese tormentoso y doloroso pasado de soledad y rechazo. No cabe duda de que el tiempo es sabio. Solo hay que saber esperar las oportunidades, asegurándose de estar preparado para aprovecharlas. Número 1. John Lennon. Hijo de un romance entre un marinero que pasaba su vida en alta mar y su madre, una joven rebelde y soñadora, John Lennon, uno de los músicos más influyentes del siglo XX, se quedó sin padres desde muy corta edad. Nació en los años 40, en Liverpool, Inglaterra. Vivía con su madre y su tía, y solo veía a su padre pocas veces al año, pues viajaba mucho, hasta que simplemente dejó de aparecerse. A los pocos años se fue su madre. Motivada por cumplir sus propios sueños, abandonó a John. Desde muy corta edad, Lennon experimentó la soledad y el rechazo, pues durante su infancia y gran parte de su adolescencia, su comunidad lo reconocía como un bastardo, quien había sido abandonado por ambos de sus padres. Esa era la peor deshonra para la sociedad inglesa. Sin embargo, Lennon se refugió en la música, escuchando todos los discos occidentales que su papá le dejó, el poco tiempo que pudo convivir con él. Con esas influencias y en compañía de su único amigo, el también solitario Paul McCartney, crearon los inicios de la más grande banda de rock de todos los tiempos. Lo demás es historia. El legado de los Beatles sigue sonando y sonará por miles de años más. Soy Víctor González.